Los Noyolos. Analistas, activistas, proposicionistas. Bienvenidas y bienvenidos. Muy buenas tardes, bienvenidos a la cuarta sesión de la segunda temporada de Los Noyolos. Vamos a tener un programa relativamente breve, ya hay asuntos pues más o menos urgentes de tener alguna observación sobre ellos. La destitución o la renuncia, como se le quiera entender, de Adán Augusto López de la coordinación de los senadores de Morena es una situación importante. Tenemos una conmemoración repugnante el día de ayer del presidente Trump sobre el atraco de más de la mitad del territorio nacional, que el día de ayer es aniversario de la firma del Tratado de Guadalupe Hidalgo y la aceptación del gobierno mexicano de esta cesión. Curiosamente es un tratado en el que se habla de la amistad entre las dos naciones, y tenemos el hecho que en lo particular me parece sumamente importante de que el 4 de febrero cumple 90 años la salida de la primera edición de la Teoría General de la Ocupación, el Interés y el Dinero de Keynes, que es un asunto sobre el que quisiéramos tratar ligeramente. Vamos a ir ventilando estos temas y damos comienzo a nuestro episodio. Yo creo que en el frente yo quisiera tratar de tres temas rápidamente, no en una sola intervención: el contexto nacional, el contexto latinoamericano y el contexto mundial. En el contexto nacional, lo que me parece relevante es, desde luego, la salida de este personaje impresentable, presunto líder de un grupo criminal que se había hecho de la coordinación del Senado por parte de Morena, y que ahora ha salido expulsado por la presidenta del puesto. Dice que se va a hacer trabajo de campo. Yo creo que el único trabajo de campo que va a poder hacer va a ser el trabajo de campo en su jardín, si es que tiene, ¿no? Pero no creo que vaya a haber ningún trabajo de campo. Segundo tema, que no está tan revisado y que para mi gusto es todavía más importante, son los cambios en la Secretaría de la Defensa Nacional. Cambiaron al subsecretario de la Defensa, cambiaron al coordinador de la Guardia Nacional y cambiaron al oficial mayor, cuyo nombre debe de arrepentirse el pobre señor, porque el oficial mayor se llama Hernán Cortés. Entonces, pero esos cambios en los tres puestos claves del ejército, al mismo tiempo que ocurre el cambio del fiscal hace unas semanas y el cambio de este otro señor, me están indicando a mí que la presidenta está creando su propio peso, necesario, por cierto, para enfrentar lo que es, sin duda, desde hace mucho tiempo lo hemos venido diciendo, la amenaza existencial. ¿Qué es existencial para México? ¿Qué es existencial para América Latina? ¿Y qué es existencial para el mundo? El loco de la Casa Blanca que quiere tirar bombas por todos lados y que va a terminar destruyendo al imperio norteamericano. Bueno, yo creo que este cambio
en el liderazgo de la bancada de Morena en el Senado, efectivamente tiene connotaciones importantes. No cabe duda de que se trata de una jugada que favorece a la presidenta Sheinbaum y que es con toda seguridad la artífice del movimiento. Es un movimiento para muchos a medias. Es decir, él conserva su estatuto de senador, simplemente deja el liderazgo, por cierto, en manos de una persona bastante afín a él, ¿no? El nuevo líder, Terán se llama. Mier, Mier. No es afín a él. Es un exgobernador y tiene su propia vida política. Sí, pero se le ha vinculado como una persona con afinidades así. Bueno, claro, cuando se está en un liderazgo como ese, todo el mundo es afín, mientras no se va la gente, la segunda ley de la dialéctica. Entonces, veremos hasta dónde da esa afinidad. Pero el caso importante es que hay que entender que no se podía hacer de otra manera un movimiento de esta naturaleza sin provocar una severa agitación del avispero. Se manejó también que se iría como embajador a algún país. Él se apresuró a decir que es algo que no buscara, y se ve muy difícil que pudiera hacerlo, puesto que la verdad es que ya lo dijo Gustavo, es un personaje realmente impresentable, con una serie de acusaciones en su contra que no han sido dirimidas porque simplemente nada de lo que se dice que ha hecho ha sido judicializado. Y además está, desde luego, protegido por el fuero. Yo creo que lo más delicado del tema es si sí cumpliera su ofrecimiento de irse a hacer trabajo de terreno. Coincido con Gustavo en que eso se ve bastante difícil. Pero ¿en qué contexto pudiera eso explicarse? Yo creo que vale la pena darle una revisada al tema. Bueno, en el contexto de que el responsable de organización de Morena no ha dado resultados. El hijo de López Obrador, Andy, nombrado para esa función, realmente lo ha hecho muy mal. ¿Sería esta una forma de respaldarlo con alguien que, hay que reconocerlo, capacidades de operador político sí tiene? Entonces creo que esa es una pregunta interesante. A mí me recordó mucho la cuestión, aquellos guiones cinematográficos que escribía José Revueltas y que llevaba parte del vocabulario del Partido Comunista a la pantalla, sobre todo en películas de Tintán. Cuando Tintán cometía un error, él mismo decía a la base. Y eso se popularizó muchísimo cuando al seno del Partido Comunista era esto: te quito de la dirección, cosa que le pasó muy seguido a Revueltas, y te mando a trabajar con la base del partido. Aquí el asunto es que efectivamente es un buen operador, pero justamente lo había sido en el Poder Legislativo. En la Secretaría de Gobernación, pues era un oferente de amenazas para el Poder Judicial más que cualquier otra cosa. Y el trabajo de terreno territorial, pues pareciera que es una alternativa frente a un hecho paradójico enorme. Es decir, cuando más opaca es la política exterior de México, resulta que nos faltan embajadas para los políticos merecedores de este gracioso destierro. Y entonces creo que lo relevante es esto inicial que plantea Gustavo, los motivos y no solo la discusión relativa a una necesaria unidad nacional frente a la amenaza trompiana, sino también achicar un poquito la sombra del caudillo. Esto me parece a mí que es muy importante, porque en esta desfachatez, en esta forma
frívola de tratar los asuntos, este personaje dijo: yo ya hablé con quien tenía que hablar, lo hablé con quien lo tenía que hablar, y eso deja por lo menos la incógnita de si es un paisano suyo con quien tenía que hablar o es la ocupante del Palacio Nacional. Son de estas cosas que no nos van a quedar claras. Y yo creo que la cuestión también merece una relación con algo que pasó muy recientemente. La presidenta regañando a los legisladores y diciéndoles: no se duerman en sus laureles y pónganse a trabajar con la gente. ¿Qué quiere decir todo esto? Que el descubrimiento de actos de corrupción, la vinculación en este caso específico con el crimen organizado, la dejadez de los gobiernos locales morenistas frente a las demandas de sus propios gobernados, todo esto no le augura nada bueno al proceso de las elecciones intermedias, y creo que esto le está preocupando muy seriamente a la presidenta, porque ya de por sí el hecho de que el Verde y el PT no vean con buenos ojos una reforma política que les quita la posibilidad de continuar con una política de nepotismo en algunos casos de elecciones de gobernadores, etcétera, se vincula el hecho de que a lo mejor ni con esos aliados se alcanza la mayoría para tener modificaciones en la Constitución, y todavía en la agenda presidencial, por lo menos en lo relativo a esa reforma política por venir, se requiere mayoría calificada. Yo pienso que en la parte del crimen organizado hay dos hechos recientes, digamos. Uno es los asesinatos que ocurren todos los días en Sinaloa, un estado que ya no es gobernable. Y otro, los crímenes de lesa humanidad que ocurren en los campos de fútbol, fundamentalmente en Guanajuato. A eso hay que añadir otro acto de arrogancia del crimen organizado, bien pensado, no es algo que pasó así, que es cerrar la autopista del Sol el día en que está regresando toda la gente de vacaciones para generar 7 horas de disturbios totales. ¿Qué busca todo esto? Todo esto lo que busca es enemistar aún más las circunstancias. Y luego, no nos olvidemos, no de la reforma electoral, que va a ser van a parir un ratón en realidad, sino más bien, ¿qué va a salir cuáles son los nuevos partidos que van a salir? Son 13 que casi van a salir. Uno, el de los evangélicos, que siempre anda en una ronda del 10-12% de la elección. No quieren más y eso es suficiente para entrar en la coalición gubernamental. Entonces van a entrar. Sí, van a entrar, ya están prácticamente, ya tienen todo cubierto, ellos. También ya tiene todo cubierto, lo acaba de sacar el INE ayer, también tiene todo cubierto el partido promovido por gente de Monterrey, de Nuevo León, cuyo tema central es la vida, el respeto a la vida. Pro vida, sí. Ese grupo tiene todo también, le falta un poquito nada más, y ese es el grupo para mí que va a representar la expresión de la derecha latinoamericana en las elecciones y va a ser apoyada por Trump. No me queda duda. Mundial. Y el tercer grupo es el grupo donde están todos los antiguos Somos del México. Instituto Nacional Electoral, que están, les falta 50,000 miembros, tienen todas las asambleas, pero les faltan 50,000 miembros de aquí a fines de febrero para poder tener el registro. Pero suponiendo que los 3 entren y se añada a eso el Verde, el PT, Movimiento Ciudadano, los 2 semimuertos, uno más muerto que vivo, que es el PRI, y otro semimuerto, que es el PAN,
más Morena, que es una cosa amplia. Sí, una cosa muy rara. Un brebaje de muchas dimensiones. ¿Qué tienes entonces para las elecciones intermedias? Pues un verdadero desastre, y un verdadero desastre que hay que tomar nota de lo que está pasando en América Latina. El domingo, por primera vez en Costa Rica, gana un candidato de un partido que apenas se formó, de extrema derecha. Admiradora de Bukele. Admiradora de Bukele y apoyadora de Trump. Entonces, no, esto de que la derecha nunca va a llegar a México, por favor, analicémoslo con más cuidado, porque está pasando en toda América Latina. Lo único que yo pienso que lo único que se va a salvar al final de todo el asunto de este año, es decir, va a ser Brasil, que espero que renueve Lula, y México. No creo que Colombia le vaya muy bien, a pesar de que ahorita el candidato de izquierda está con cierta ventaja, pero de esta reunión que ¿Y hoy estamos... está platicando con Trump? ¿No? Hoy estamos a día martes, 3 de febrero, y está platicando Petro con Trump, y no sabemos qué vaya a pasar, pero nada bueno puede pasar. Bueno, para México falta todavía un buen rato, ¿no? Pero tenemos las intermedias en el 27 y yo sí creo que puede haber ahí una modificación interesante de la composición del legislativo y habrá que ver cómo se comportan también la distribución de las gobernaturas. Ahora, retomando alguno de estos temas, a estos crímenes que mencionaba Gustavo por parte del crimen organizado, hay que añadir algo que verdaderamente pone a pensar, ¿no? Que es el asesinato de las familiares de Mario Delgado, el secretario de Educación. La tía y la prima. La tía y la prima, sí. La tía y la prima, 80 y 50 años, ¿no? Mujeres que vivían solas y que por la madrugada entran estos sicarios a terminar con ellas. Realmente eso es algo que no se había visto. Tal vez el antecedente, veníamos platicando, sería un poco lo que pasa con los colaboradores, dama y varón que nunca Clara hemos sabido. De la jefa de gobierno, que no sabemos qué pasó. ¿Quién no los sabemos mató? qué es lo que pasó. Aquí tampoco sabemos y no sé si sabremos porque a los presuntos fueron liquidados, ¿no? Pero el ataque evidentemente tiene que ser leído como un mensaje que se ha querido mandar, un mensaje expreso, ¿verdad? Por el vínculo con el secretario de Educación. Realmente queda esta sensación de que hay un desbordamiento de la actividad criminal en el país que está escalando a nuevos niveles, ¿no? Y ahora, por el lado de la reforma electoral y de las elecciones por venir, yo creo que es interesante mencionar dos hechos. Hace unos días se presentó una iniciativa ciudadana al Congreso en relación con la reforma electoral. Una manifestación en donde se planteaban una serie de elementos que se juzga que es muy importante que estén presentes a la hora de realizar esta reforma y que se resumen en cosas como, bueno, el piso parejo, que no haya sobrerepresentación, en fin, este tipo de cosas. Es en realidad muy general y yo creo que son planteamientos en términos generales que no tendrían por qué no ser bienvenidos, ¿no? Ahora, a eso se suma la publicación hoy en prensa de una iniciativa para formar un frente amplio, lo mencionó ya Federico. Si la manifestación ciudadana tenía del orden de 180 y tantas mil firmas,
Este otro documento, que en realidad es una convocatoria para ir formando el Frente Amplio, plantea más o menos el mismo tipo de demandas y está firmado por unas 500 personas de muy diverso símbolo. Creo que esto es, de muy diverso signo. Yo creo que esto es tal vez lo más interesante. Es decir, es una inquietud manifiesta en el sentido de no se puede permitir que pase una ley electoral a modo, ¿no? Que es lo que hasta donde hemos visto se estaría intentando hacer, ¿no? Entonces, yo creo que estos dos elementos también deben ser considerados en este panorama que estamos tejiendo en esta conversación. Y es altamente probable, con esto que mencionaba Gustavo, del alumbramiento de un ratón como resultado de la reforma electoral, política, es que las dos expresiones a las que has hecho alusión, Carlos, nos dicen qué es lo que no quieren que pase con la reforma política. Uh-huh. Es decir, como la oposición está con razón informando que las reformas políticas en México han sido promovidas por las oposiciones y no por los gobiernos en acción, aquí lo que se está planteando es qué es lo que no quieren que pase respecto a la autonomía de los órganos electorales, respecto a los diputados plurinominales, etcétera, etcétera, respecto al presupuesto de los propios partidos, etcétera. Es decir, cuando las cosas se definen por lo que no deben ser, pues prácticamente tenemos una invitación a una reflexión presidencial. ¿Cuál es la necesidad hoy de una reforma política? Ya en la sesión pasada, decía Gustavo, entre los más importantes atributos de la reforma en curso está su inoportunidad. Y es algo en lo que se insiste. Ayer insistió alguno de estos heroicos, de alguna forma hay que llamarles, actuales priistas, en la necesidad que el que fue gobernador de Coahuila, insistiendo en la conveniencia de posponer hasta después de las negociaciones del TEMEC cualquier evento que tienda a polarizar aún más el ambiente político nacional, y curiosamente creo que va a ser de las llamadas de atención que la presidenta eventualmente pueda atender. Yo creo que es muy grave que prosigan con la idea de la reforma electoral. Yo también creo que, siguiendo la misma lógica con la que el grupo en el poder y sobre todo con la que la presidenta lo ha expuesto, el tema central para México hoy es que salga los acuerdos comerciales, el TEMEC, que va a salir, si sale, con una gran dificultad y con muchos problemas, y solo porque los grupos empresariales de Estados Unidos, de Canadá y de México están presionando para esto. Pero hay otro elemento en el ámbito internacional que hay que ver. El otro día estábamos hablando de la actitud digna que tuvo Carney, el primer ministro canadiense, y la idea de que puedes enfrentar a Trump con dignidad y diciendo las cosas con claridad, como se encarga Carney de decirlo mencionando al gran Václav Havel. Y yo creo que ahora el otro jugador que está verdaderamente rompiendo el escenario es India. ¿Qué ha hecho India en las últimas 2 meses? Ha hecho un acuerdo comercial con la Unión Europea que está a punto de salir después de quién sabe cuántos años de estarlo discutiendo. Una casi acuerdo con Gran Bretaña, que hasta un hombre tan temeroso y tan mediocre como Starmer tiene que reconocer que lo que le ha estado haciendo Trump es metiéndole el dedo donde no se debería de meter el dedo a nadie.
diciéndole que los soldados británicos se quedaron hasta atrás en la cuestión de Afganistán cuando el conjunto europeo fue el que sufrió en porcentaje más muertos en Afganistán que el norteamericano. Así que, y este hombre, Trump, que 4 veces hizo trampa para que no lo mandaran a la guerra, que se ha burlado del ejército, de los generales y de un hombre tan digno como el antiguo senador de Arizona, que fue capturado por las fuerzas comunistas y se comportó con dignidad. Es una dignidad que no sabe ni cómo se escribe. Trump no sabe cómo se escribe dignidad, no sabe ni qué es esto. A lo mejor es un árbol que produce moras. Pero India lo que está haciendo es, y luego un nuevo pacto muy interesante que están haciendo con China. Que sale ayer que Trump ya les dio el nuevo trato a la India, que es bajarles los aranceles a 18%, siempre y cuando no compren petróleo soviético. Por lo visto, los que ayudan a Trump no saben sumar, porque el país que más está recibiendo petróleo ruso el día de hoy es la India, más que China. Y no se me ocurre, aunque le bajen a 18, ¿cuál es la respuesta de Modi? Modi es un personaje muy, como son ahora ya casi todos los personajes, de un autoritarismo impresionante, la manera como trata a las poblaciones minoritarias en la India, minoritarias quiere decir varios millones, ¿no? Para el tamaño de la India. Bueno, pero Modi lo que está haciendo es una estrategia cambiando todo el eje y diciendo, señores, no es que esté nada más Rusia o no es que esté nada más China y Estados Unidos. Aquí estamos nosotros, que crecemos más, que tenemos más población, que no tenemos el problema demográfico que tienen China y Japón. Por cierto, paréntesis, Japón tiene más personas muertas que nacidas. Así que Japón va a caer su población. Y China está casi en el límite. Mientras que la India está con un crecimiento económico el más alto en estos últimos 2 años, pero además con un crecimiento demográfico todavía, así que nada tiene que ver con Europa o con China o con Japón, tampoco con África, que es la zona que está creciendo demográficamente más, pero que de todas maneras ahí tienes un problema extremadamente grave. Entonces, el jugador India va a modificar, creo yo, muy severamente el juego de dos potencias, porque va a jugar con ambas. Eso es claro. Con una barbaridad, porque no solo es dejarle de comprar el petróleo a Rusia, sino que el sustituto va a ser el petróleo venezolano, que de aquí a que el petróleo venezolano adquiera cierta elasticidad en la oferta, van a pasar muchos años. Está como los papas que hacían las bulas, mediante las cuales América Latina se vuelve parte de la corona española. Es decir, muy bueno Trump para repartir lo que no es suyo, y eso que no es suyo es muy poquito. Lo que está en el subsuelo es la reserva más grande del mundo. La posibilidad de su extracción veloz es algo muchísimo más lento y no puede... Hay un chistecito, pero ya que Federico es muy bueno en chistes, yo no soy tan bueno como él para eso, pero de todas maneras hay este chiste que me recuerda a Trump. O sea, Trump está regalando el petróleo que no existe a todo el mundo. Entonces este muchacho que quería ligar a una chica, entonces dijo, y entonces primero me le acerco y me muestro del perfil más bonito, luego le enseño mi suéter que está muy padre, luego le enseño mi cuerpo que está bien formado, etcétera, luego la llevo a tomar una nieve, luego le doy un conito, y luego la invito a pasear al cine y todo eso, y ya que, bueno, ya tiene todo armado, entonces de pronto la chica llega y le dice, ¿cogemos?
O sea, así está el señor Trump, mano. Yo creo que este actuar de India tiene además otro ingrediente muy importante. Es parte de la alternativa que han estado tejiendo los BRICS y los BRICS ampliados, que va cobrando fuerza, es decir, está ya en los hechos y tiene implicaciones notables porque sí pueden constituirse como un nuevo polo en fin, de crecimiento económico y como una alternativa tanto productiva y comercial como especialmente financiera, al no estar dependiendo de el patrón dólar, ¿no? Entonces es nada más para interrumpirte, pero para reforzar lo que estás diciendo. Antier, Xi declaró en público que está llamando desde luego a China, a todas las empresas, a todos los demás, que cambien de manera acelerada la moneda dólar por el renminbi. Y cuando ya lo están haciendo. O sea, lo que estaba pasando en el petróleo venezolano, para volver al petróleo venezolano, es que estaban vendiendo la mayor parte del petróleo a China. Y China lo estaba comerciando en renminbis, no en dólares. Y si vemos cómo están los dólares, por eso el peso mexicano está realmente sobrevaluado, cada vez más. Porque sin que meta las manos para eso nadie de México. Sí, nadie. El dólar se está cayendo, pero verdad, no, nadie. El Banco de México, que debería de ser algo, por lo visto no se ha dado cuenta. Es que hubo un periodo realmente oscuro en la política monetaria, porque en el sexenio anterior, para el proceso electoral del 2018, los medios poco cordiales con Andrés Manuel López Obrador decían: si este llega a la presidencia, el dólar va a estar a 30 pesos. Eso le cayó tan duro a López Obrador que desde Salinas no veíamos un presidente tan preocupado por el tipo de cambio y por los mecanismos artificiales de apreciación del peso, creyendo que un peso fuerte le sirve para algo a una economía. Un peso fuerte solamente te sirve para comprar en el extranjero y en un plazo corto. Es decir, quien quiera irse de turista ahorita a cualquier lugar del mundo le va a ir muy bien con ya roto el piso de los 17.40 y estando en 17.30 y poco el dólar, pero todo lo que tiene que ver con el sector exportador se va al diablo. La gente que recibe remesas del extranjero, que se dice que no hay familia en México que no reciba a alguno de sus miembros remesas, yo creo que es un poco exagerado, pero sí es una proporción muy significativa, pues tiene que pedirle al trabajador que esté en el extranjero, ya sabemos en qué parte del extranjero, que haga un esfuerzo mayor porque las remesas se traducen en muy pocos pesos con esta apreciación, primero artificial, porque el Banco de México se metió donde no debía, jugando con tasas de interés que atrajeran dólares golondrinos por mucho tiempo, pero ahora no sabe qué hacer. Es decir, ya el Banco de México reconoció que es adverso a los intereses del país el que el peso se aprecie de la manera en que se está apreciando. Entonces, tenemos un problema muy, muy serio y tenemos en esta discusión que está sugiriendo Gustavo, no una, sino por lo menos dos alternativas. Recuperar la idea de una cesta de distintas monedas que originen una moneda que no sea de curso forzoso en ningún país, o pasar de la hegemonía del dólar, que ha sido una injusticia, porque la política monetaria estadounidense, cuando quiere combatir a la inflación, eleva la tasa de interés y los países deudores ya deben más sin haber recibido como más. Nos pasó en los 90. Como nos pasó en los 80, que arruinó a la economía del sur, exportando lo que menos tenía, que era capital. Entonces, a lo mejor
la tercera alternativa, una cesta de monedas que originen una nueva que no sea de curso forzoso en ningún país, es mejor que cambiar de una hegemonía a otra hegemonía, de una hegemonía estadounidense a una hegemonía china, aunque esta hegemonía china se disfrace de reconocimientos comerciales con monedas locales, etc. Yo creo que es un tema importantísimo que merecería un episodio nuestro. Yo creo que sí. Y además yo estoy absolutamente de acuerdo. China lo vemos como un país que está haciendo muchas grandes cosas, que está compitiendo con él. Pero no se nos puede olvidar ni por un momento que es una dictadura. Y una dictadura cruel, no cualquier cosa. Y quien crea que es mejor la hegemonía china que la hegemonía gringa, es que no ha vivido nunca, bajo el imperio de los chinos, que tienen muchos siglos en esta cosa, mucho más que los americanos. Entonces no creo que, ¿cómo se llama? Que por eso la idea de una tercera opción, todo lo que sea una tercera opción, que lo diseña también Carney muy bien en su discurso, es lo único que nos puede servir a la inmensa mayoría de los países. Sí, la cooperación entre lo que llama potencias medias. Y yo creo que el BRICS está jugándola por ahí, porque muchos de los intercambios que están generando se hacen en las propias monedas, ¿no? Y yo creo que ese es un camino, desde luego, a rescatar. Porque sí, configurar una nueva dependencia financiera, pues evidentemente no puede ser el camino. Yo creo que si alguien lo sabe, somos los mexicanos, que de tantas dependencias que tenemos respecto de los Estados Unidos, tenemos además esta, ¿no? La de que el patrón dólar siga siendo el que rige nuestros destinos financieros, ¿no? En ese sentido. Pero también tenemos un acontecimiento que es relevantísimo y que tiene que ver con esta posición mexicana frente a las hegemonías. Los chinos no nos han hecho nada. No. Y los gringos nos han hecho mucho y muy malo. Claro. Entonces pasó en la Segunda Guerra Mundial y hubo que crear los artículos de disolución social por la germanofilia que había en México, y hasta la fecha, aunque no sepan muy bien qué están haciendo, pues muchos muchachitos todavía o se tatúan o le ponen a su chamarra una suástica, aunque no conozcan el origen. Los alemanes tampoco nos habían hecho nada. Entonces, el vecino que tenemos es un vecino bastante incómodo, y como lo dijo Gustavo la sesión pasada, ni son, ni han sido, ni serán nuestros amigos. Esta cuestión no hay que perderla de vista. Y ese es el punto, para mí ese es el punto de arranque para hacer, o sea, necesitamos tener un planteamiento para el nuevo mundo. México en el nuevo mundo, no lo tenemos, porque no estamos entendiendo lo que está pasando en el nuevo mundo. Estamos tan involucrados, con razón, lo entiendo, en el tema con Estados Unidos, pero no estamos viendo todo lo demás. Es decir, la idea de una vinculación de México con India, que es una muy vieja idea, de más de 20 años, en el servicio exterior mexicano, nunca se tomó en serio. Porque nunca se ha tomado en serio nada que no sea la vinculación con Estados Unidos. Y en eso tenemos una especie como de síndrome de Estocolmo, ¿no? O sea, cada vez que nos dan un putazo los gringos, nos sentimos muy felices. Ya somos norteamericanos, que a todo dar, que bien de nosotros, chingadazo, ándenle, no le paren. Sí, es una... No, eso ya estuvo, yo creo. No es que le vamos a declarar la guerra a Estados Unidos, pero sí creo que si bombardean algo de territorio mexicano, México debe responder con 3 medidas inmediatas. 1, expulsar a la DEA y a todos los agentes de inteligencia de Estados Unidos en México. 2, llamar a consulta no al embajador, sino a todos los cónsules de los 40 consulados o los que sean que hay y 3, llamar a una reunión del Consejo Especial para romper relaciones con Estados Unidos. Es decir, yo creo que hay que meter en la discusión
que una bomba, donde sea, así sea en el desierto, hecho por Estados Unidos contra México, lleva a la ruptura de las relaciones diplomáticas. Sí, tendría que ser así. Hay una sobreestimación del TEMEC y una sobreestimación que creo yo que parte de una fuerte ignorancia. El TEMEC, como bien decía Antonio Gasol, que paz descanse, el TEMEC ya cumplió su función y el comercio que se ha establecido llegó para quedarse y las empresas también. Entonces, la ilusión que era de Biden y que la vino a pisotear Trump era la de nearshoring, era la de van a repatriar de Asia De Taiwán, hacia México. de Vietnam. Y esa cuestión no está pasando. Ni salen de Asia y mucho menos está pensado que vengan acá, sobre todo por lo que son ya nuestras falencias notables en infraestructura, en agua, en energía, en una gran cantidad de ingredientes. Seguridad, que es el argumento que han usado la Coparmex para decir no invertimos por eso, porque no la hay. Entonces tenemos ahí un problema muy serio. Y si le añades además queridos amigos, el tema judicial. Yo no los quiero interrumpir, me tengo que ir, tengo una emergencia y ya no voy a poder quedarme, desafortunadamente para mí, para seguir recibiendo este intercambio tan rico que ha sido siempre con Carlos y con Federico. Discúlpenme, y pues nos veremos la próxima. Me queda claro, te vas ahorita, no dejas el podcast. No, por favor, ¿cómo que voy a quede dejar claro. No, por eso, que quede No, muy claro que Carlitos, ¿cómo voy a dejar a Carlitos y a Federico? por No, supuesto, para nada. no protestaríamos Bye. aquí Muy bien. seriamente. Bien, pues ya sin Gustavo, por unos minutos nada más, yo quisiera retomar brevemente algo que mencionaste, Federico. Efectivamente, China no nos ha hecho nada. Efectivamente, como dice Gustavo, es una dictadura, pero yo creo que hay un elemento ahí que vale la pena mencionar. El autoritarismo chino es constructivo. Yo diría inmensamente constructivo. El autoritarismo de los Estados Unidos, porque ya podemos hablar de un autoritarismo estadounidense con Trump, ¿no? Es absolutamente destructivo. No ha hecho más que echar para abajo instituciones y procedimientos internos, actuar muy personalizadamente en favor de la riqueza personal y poner en jaque el de por sí endeble sistema internacional que había estado funcionando por décadas, ¿no? Entonces yo creo que eso también hay que mirarlo, ¿no? Claro. Yo creo que China tiene unas reglas del juego para el exterior que son, yo diría, muy respetuosas de lo que pudiéramos llamar las reglas del juego. En realidad entra a la Organización Mundial de Comercio en el año 2000 para cumplir con la institucionalidad. Aunque Trump, en su infinita ignorancia, considere que no es una economía de mercado, es la más eficiente economía de mercado que ha conocido el planeta, no solamente del momento. Aunque nuestro materialismo dialéctico nos diría que el alma es una abstracción burguesa, el hecho de que se nos haya ido el alma de la fiesta, que suele ser Gustavo, pues habrá que pensar que es en términos provechosos y posiblemente tenga un compromiso metafísico o tenga un compromiso cinematográfico o
artístico de entre sus múltiples relaciones. Así que... Era una comida con Simón de Beauvoir y Dostoyevsky. Muy bien. Y bueno, pues sí, Simón de Beauvoir y Dostoyevsky matan a este par de noyones. Ni hablar. Yo quisiera mencionar la relevancia que en la historia de algo que trasciende con mucho al pensamiento económico, significó la primera edición de la Teoría General de la Ocupación, el Interés y el Dinero, inicialmente pensada por Keynes como un texto que se titularía Economía Monetaria de la Producción, en una lógica en donde los dos actores principales de toda la elaboración keynesiana, el dinero y el trabajo, son los que interactúan para hacer posible lo que hace muchos años llamó Adam Smith la riqueza de las naciones. Es muy emblemático el hecho de que Keynes nace en 1883, que es el mismo año en el que muere Carlos Marx, y mientras muere el sepulturero del capitalismo, está naciendo el salvador del capitalismo en los términos en que vuelve más humano a ese que no creo que el término modo de producción lo defina plenamente, sino que tiene que ver con el socialismo liberal, que tiene que ver con el estado de bienestar, que tiene que ver con la figura enorme del Estado haciendo, Keynes Dixit, lo que los demás no hacen. Esta cuestión va a ser para nosotros en la UAM y para los economistas en la UNAM, en todas las instituciones de economía de la UNAM, que no solo es la facultad y el instituto, sino dos FES, la de Acatlán y la que está en esta parte cercana al zoológico, que es que no la conozco además físicamente, pero son 4 instituciones. Es Iztacala, es Aragón. Aragón. Es Aragón y Acatlán las que tienen también las facultades de economía. Entonces vamos a estar insistiendo en esto por muchos años. Hay una relevancia muy difícil de exagerar en las elaboraciones de Keynes. Hay un encuentro virtuoso desde el punto de vista de la creación de épocas, de eras en la historia del siglo XX, que es la del presidente Franklin Delano Roosevelt con Keynes, para hacer posible el que el más keynesiano de los países sea precisamente los Estados Unidos, originando su propio estado de bienestar e irradiándolo después de la Segunda Guerra Mundial, por lo menos a toda la parte occidental y en buena medida Japón. Entonces, tenemos un año de celebraciones, aquí le hemos llamado el año 26 de John Maynard Keynes, y vamos a trabajar profusamente en la divulgación de las ideas de este gran economista. Solo faltaría tratar este asunto de la extraña vinculación del crimen organizado con lo que podríamos llamar la parte formal de la economía mexicana, que es toda la relacionada con la presencia de inversionistas canadienses o estadounidenses en México, en el caso específico de esto que pasó en Sinaloa, en una mina explotada por capital canadiense, con 2 ingenieros mexicanos secuestrados por el crimen organizado. En sus textos maravillosos sobre los ritos del crimen organizado y su relación con el mundo legal, Claudio Lovnitz ya sugería que hay nexos muy curiosos entre, por ejemplo, los mineros capitales
mineros canadienses y sicarios que les ayudan a proteger sus inversiones de los reclamos de los pueblos originarios, en muchos casos, por lo que hace la minería de perverso, que es, además de el extractivismo de una riqueza que no les pertenece, la contaminación de la tierra, del agua, del aire, de todo, en poblados que se sentían y eran dueños originarios de territorios que los gobiernos, no solo neoliberales, no solo los que arrancan con De la Madrid y en apariencia concluyen con Peña Nieto, les han dado como concesiones en una proporción que rebasa al 50% del territorio nacional. Hay esta curiosa reacción del gobernador, es una persona, si no tuviera unos nexos tan oscuros, que pertenecería a la picaresca mexicana, el gobernador de Sinaloa, que dice, siendo gobernador de un estado soberano, que por instrucciones de la presidenta se van a aplicar a la búsqueda de estos ingenieros, y no porque lo tenga que hacer él como gobernador del estado. Es como de Cantinflas, ¿no? Esta declaración. Como nos dijo la presidenta, vamos a tener que trabajar en lo que es nuestra obligación. Verdaderamente el colmo. Pero no fue distinto cuando se trató de la salida de el Mayo Zambada y el asesinato del exrector, ¿no? Se ve que así son las cosas de la justicia en aquellos lares. Para colmo, esto ocurre en Concordia, Sinaloa, ¿no? Es como una ironía del destino. Y son en total 10 personas las desaparecidas, además de estos 2 ingenieros. Hay 8 técnicos ahí, las condiciones son realmente extrañas, no acaba de quedar claro qué es lo que pasó ahí. La única concordia que hay en Sinaloa está en el territorio, no en el diccionario. No, y menos en la conducta, ¿no? Sobre todo en la conducta pública, ¿no? Sí. En fin. Estas efemérides con las que se recuerda a el enorme economista, enorme pensador John Maynard Keynes, a iniciativa, hay que decirlo, de Federico, que es un keynesiano de primerísima línea en los estudios que ha hecho, en los libros que ha escrito. Yo creo que es una excelente oportunidad a la que todos debemos sumarnos en alguna medida. Hay que volver a conocer las dimensiones de esta figura, amén de sus aportaciones económicas, de sus aportaciones en el internacionalismo y de sus aportaciones en la reflexión política. Es una figura realmente universal, un hombre de una formación extraordinaria, de una cultura vastísima y que se maneja en la interlocución con pares de primerísimo nivel en su generación, intelectuales, artistas, escritores, en fin, ¿no? Entonces creo que será una gran oportunidad el participar de estos eventos. Nos dices que durarán a lo largo del año, se estarán haciendo tanto aquí en la UAM Xochimilco como en la Universidad Nacional Autónoma de México, y habrá publicaciones, habrá una exposición muy interesante de fotografías de el autor. Yo ya tuve oportunidad de echarle un ojo a la primera propuesta y realmente es muy, muy atractiva, muy bien curada. Entonces, bueno, pues la invitación queda abierta. Y si no dices otra cosa, Federico, pasaríamos a... ¿De acuerdo? Damos el brinco a tercera sección en esta ocasión, ¿no? Yo quisiera empezar, Federico, con una recordación
de una figura maravillosa del siglo XX, que es la de George Orwell, porque él cumplió hace unos días, finalizando enero, 75 años de haber fallecido. Y creo que es oportunidad para platicar un poco sobre este hombre extraordinario que no solo fue un escritor visionario, tanto en textos como el muy célebre 1984, en donde prefigura mucho de lo que estamos viviendo, La granja de los animales, en donde... La rebelión en la granja. ¿Perdón? La rebelión en la granja. La rebelión en la granja, perdón. La granja de los animales, pues sí. La rebelión en la granja, donde hace una importante crítica de, pues realmente del socialismo, ¿no? Socialismo soviético. Y esa otra maravilla que es el homenaje a Cataluña, ¿no? La verdad es que Orwell es un hombre que, además de estas aportaciones de escritura y de talento, lleva una vida muy, muy curiosa, muy intensa en realidad, porque primero, siendo un estudiante destacado de Eton y teniendo un previsible futuro prácticamente sin mayores problemas, se va a Birmania a servir en el servicio militar, y ahí encuentra y enfrenta todos los males del imperialismo británico, ¿no? Y eso lo lleva a cambiar mucho su óptica y a iniciar un periplo en el que incluso en un momento dado se hace vagabundo, ¿no? Para conocer la pobreza en carne propia y cómo es que viven en esa situación muchos de sus compatriotas, ¿no? También se va a España a defender la República en la Guerra Civil Española y siendo una persona que tanto se sensibiliza hacia los planteamientos socialistas, se vuelve también un crítico de ellos, porque se da cuenta de la forma en que en España tantas corrientes, en principio se diría que aquellas que tendrían que tener un comportamiento fraterno, en realidad pelean brutalmente entre sí y se hacen trastada y media, ¿no? Entonces es un personaje que vale la pena revisitar en las lecturas y vale la pena conocer en su historia. Para nosotros así es una figura muy relevante, ¿no? ¿Cómo no? No se llamaba George Orwell, se llamaba Eric Blair, y él cambia su nombre, sobre todo el Orwell, es un río cercano al lugar en el que él vivió durante su adolescencia. Pero es realmente un crítico terrible de la burocracia soviética. Es muy curioso que su llegada a Cataluña, su llegada primero a Barcelona, es a través del PRUN, es decir, es a través de los anarquistas y no a través de la conducción que había tenido de las brigadas internacionales el Partido Comunista Soviético. Y él enfrenta esta situación. Dos cosas que llaman mucho la atención de su texto sobre Cataluña, en realidad tres, son que las fuerzas mejor armadas de la República no estaban en el frente, sino en la retaguardia, y que las fuerzas que estaban en el frente tenían un armamento de ínfima calidad, no obstante lo cual él recibe un balazo en el cuello que le inhabilita parcialmente el habla en el resto de su vida, pero además él sale huyendo de España perseguido por los soviéticos, no por el franquismo que ya se adueñaba de la situación. Como bien dices, egresado de Eton, donde también estuvo Keynes,
es altamente probable que hubieran, si se conocieran, tenido una relación muy estrecha, porque las quejas sobre lo que vive la juventud británica durante la Gran Depresión que describe Orwell es muy parecida a las preocupaciones por la desocupación que marcan toda la vida de Keynes. Es decir, es hasta finales del siglo XIX que en el diccionario de Oxford toma un sitio la palabra desempleo, y es un tema recurrente en el trabajo de Keynes, por supuesto, pero también en la literatura de Orwell. Esto es muy, muy interesante. Hay en algunas de las ediciones recientes, estoy pensando sobre todo en los nuevos Leviatanes de John Gray, alguna insinuación de una especie, si no de plagio, sí prácticamente de un acercamiento excesivo a obras que lee Orwell muy parecidas al 1984. Y bueno, se entiende por ese estado de putrefacción de la democracia europea que va ilustrando, va pavimentando el camino por las que por la derecha y por la izquierda llegan los grandes autoritarismos que marcaron los años 30 del siglo pasado y que se continúan durante la propia Segunda Guerra Mundial, y más allá en el caso soviético, hasta la muerte de Stalin, si es que creemos que Khrushchev fue un verdadero reformista. Pero la figura de Orwell es realmente impactante. Su vida a respirar es una novelita chiquita que a mí me gustó mucho de él, y que habla de un hombre y su circunstancia en donde su mayor apremio, como pasaría mucho antes con Tolstoy, provenía de su vida hogareña, que era bastante miserable, y que él trata de alejarse, regresando a su origen y encontrando a su pueblo de nacimiento totalmente metamorfoseado por una suerte de modernización en el peor sentido del término. Pero qué bueno que traes a colación esta enorme figura de la literatura, y yo diría del pensamiento crítico del siglo XX. Y de la intensidad de vida, ¿no? Porque es un hombre que realmente vive en situaciones límite, y lo hace además por voluntad, es decir, por lo que le suscita este pensamiento crítico, ¿no? Es decir, una figura singular, ¿no? Singular. Sin duda. Bueno, pues les invitamos a releerlo, los que no lo han leído, a leerlo. Y vamos con nuestra pregunta del cuestionario Proust de hoy. ¿Cuál es el ave que prefieres? Bueno, tengo que argumentarlo brevemente, porque yo jugué en un equipo de béisbol en la Villa Olímpica que tenía ese nombre, ya eran los gavilanes de la Villa Olímpica. El gavilán me parece un animal maravilloso por su agudeza, por su velocidad y por su ferocidad cuando se ofrece, además de su pequeñez. No es un halcón, no tiene el poder de un halcón o la majestuosidad de un águila, pero es una bestia chiquita y muy bestia. Bien. Buena reflexión. Yo cuando dijiste que me hizo una reflexión, pensé que ibas a decir que no hay mejor ave que la cocinada. Bueno, yo sí me voy, digo, es un clásico, un lugar común prácticamente, pero a mí las águilas me apasionan. Realmente me parece uno de los grandes logros de la naturaleza, una de las grandes expresiones de la vida, ¿no? Digamos, su dominio de todo el medio en el que vive, su capacidad visual, su fuerza,
las alturas a las que vuela, pero también esto que es muy curioso, la forma como el águila se renueva físicamente una vez que ha sufrido un alto desgaste de las plumas del pico de las garras, hace una especie de hibernación, se destruye el pico contra la roca para que vuelva a nacer, hace otro tanto con las garras, se arranca las plumas. Una ceremonia muy, muy dura, pero que tiene como culminación un renacimiento total de este animal majestuoso, ¿no? Yo me voy por ella. Yo recuerdo una reflexión de un trabajo de corte más o menos weberiano de Fukuyama, que no es de mis autores favoritos, pero ese texto que se llama Confianza, en el sentido de trust y no de confidence, trata de analizar las idiosincrasias de los distintos países, y cuando describe este vuelo en parvada de las aves, de los patos en Asia, y dice, así ha funcionado la economía asiática por muchos años, con Japón a la cabeza, los 4 tigres del asiáticos, del extremo oriente, y China e Indonesia viajando en los últimos lugares, hace una reflexión cuando voltea al caso estadounidense y dice: las águilas no viajan en parvada. Es decir, el águila no solo es un emblema de esta grandeza cada vez más exagerada de los Estados Unidos, sino también de su individualismo. Es cierto, aunque bueno, el águila también figura culturalmente de manera muy importante entre los pueblos nativos originarios norteamericanos, ¿no? Sí, incluido México. Y desde luego en México, ¿no? Y es esto, pero es muy cierto, es un ave que se vale por sí misma de una manera extrema, ¿no? Muy bien. ¿Cómo aspiran a hacerlo los estadounidenses? Así es. Y hay algunos que lo hacen de una manera muy especial. Yo pienso en Thoreau, por ejemplo, ¿no? Y en esta forma en que se aísla, pero se aísla un poco para protegerse de todo ese espectro cultural norteamericano, ¿no? Walt Whitman. Sí. Muy bien. Bueno, pues pasaríamos a alguna dupla. Y se me ha ocurrido esta, Federico, que espero te resulte interesante. ¿Estarías por la Comuna de París o por la Primavera de Praga? Bueno, las consecuencias de la Comuna de París, la destrucción del ánimo de Carlos Marx, que significa el desenlace de la Comuna de París, creo que lo convierten en un acontecimiento de una relevancia histórica incomparablemente superior a la de la primavera, claro. A la primavera en Praga. Es decir, el proceso de fortalecimiento, ablandamiento del... ya no era el estalinismo, ya era era Brezhnev. El Brezhnev, que tiene, digamos, hay una anécdota cómica donde los grandes dirigentes soviéticos viajan en un tren y de pronto el tren se para y Lenin sugiere que se forme un comité obrero que restablezca las vías. Sí, dice Stalin, pero primero vamos a ejecutar a los que las quitaron. Y Brezhnev dice: ¿por qué no nos movemos como si el tren siguiera caminando? Hasta Gorbachev, que dice: yo me bajo de este tren. Esta sería la cuestión. Pero el tipo de escape que tiene Yugoslavia y Tito
particularmente del estalinismo, para crear su propio autoritarismo, que no había otra manera de unificar a los países balcánicos, hace que por algún momento la burocracia soviética parezca un poco permisiva, y de esto se aprovecha el experimento de Praga, que tiene un final pues también desastroso, también con desastroso, la llegada de los tanques soviéticos a Checoslovaquia. Y de curiosamente, la OTAN, de los países de la OTAN, todos. Es decir, no solo de la Unión Soviética, sino, bueno, del Pacto de Varsovia. Del Pacto de Varsovia, perdón. Sí. El Pacto de la OTAN. Pero el Pacto de Varsovia es como la OTAN. Sí, es decir, sin los rusos no hay Pacto de Varsovia, sin los gringos no hay OTAN, y ahora con lo de Groenlandia creo que se va a hacer mucho más visible. Pero en la experimentación, porque la Comuna tiene un origen brutal, es decir, reacciona el pueblo francés frente a la derrota contra los prusianos en transición a ser alemanes, porque tiene mucho que ver la cercanía del surgimiento de Alemania con la mano pesadísima de Bismarck para llevar esto adelante, y son las condiciones que impone Alemania y que acepta Napoleón III lo que lleva a la Comuna a estallar en el mismo año, 1870. Y esto, que ya también tiene que ver con una suerte de otoño en la vida de Carlos Marx, por sus resultados, por la brutalidad de la represión de la que es víctima la Comuna, pues prácticamente yo creo que el Marx militante revolucionario ahí se apaga para quedarse ya en el crítico del programa de Gotha y de la socialdemocracia, pero la gran ilusión de Marx era la implantación del socialismo en un pueblo con una tradición revolucionaria tan acendrada como era el pueblo francés. Es la revolución de 1789, es el movimiento revolucionario de 1848, y es finalmente la Comuna como una continuación de un proletariado realmente colocado ya en la situación que para Marx era la revolucionaria, un proletariado para sí. Y entonces a mí me parece que por todas esas consecuencias es mucho más relevante la Comuna que el experimento de Praga, por el cual nos tocó también tener mucho respeto, porque está en el mismo 68, en 68 también, sí, cuando parecía que toda la rebeldía estudiantil era más filo izquierdista o filo comunista en algunos casos, que antisoviética, como era claramente la acción de la juventud checoslovaca en aquel entonces. Claro. Es una lucha, la de la Primavera de Praga, en pos de libertades, ¿no? Y en ese sentido hay un vínculo con lo que está pasando en el 68 en otros lados, curiosamente proveniendo de un signo tan distinto, ¿no? Eso que dices es muy importante. El mismo Hayek dijo: nosotros pudimos acercarnos a la rebeldía estudiantil de los 60s porque ambos éramos antiestatistas. Claro. Y esto... Pero sí, acaba mal la Primavera de Praga. Y en realidad no goza de muchos apoyos, ¿no? Es decir, probablemente ¿quiénes son los rumanos y los húngaros? No, pero los húngaros más bien se oponen, ¿no? Ya les había tocado su metida en cintura en 1956. Claro, entonces ya no estaban para... Pero esto es un experimento muy importante porque es de los primeros momentos en que surge este tipo de atmósfera y de ambición. Que va a desembocar finalmente en
la combinación de un papa y un pueblo polacos que prácticamente sepultan al comunismo implantado en Polonia principalmente, ¿no? Sí, 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 sí. Ahora, una de las cosas por las que luchan es por el que tengan la misma identidad ciudadana eslovacos y checos, ¿no? Eso después se pierde con los años también. O se resuelve con esta partición, ¿no? Claro, claro, claro. Ahora, yo también estaría en favor de la comuna. La comuna es una experiencia de un valor muy, muy especial por todas las cosas que ya dijiste. Y también porque está imbuida, además por este signo de lucha social libertaria, fundadora, digamos, por un espíritu romántico muy claro, especial. Es una fuente de inspiración para Víctor Hugo. Sí, sí, sí. Bueno, y el propio Rimbaud participó ahí en las filas, ¿no? Entonces esta mixtura le da un halo realmente muy especial a todo el movimiento de la comuna por el tiempo que dura, porque realmente se hacen del poder ahí, ¿no? Es decir, claro. De hecho, qué lástima que se nos fue Gustavo, porque nos hubiera contado de cuando cómo estuvo le en la hizo él ahí. Bueno, creo que es una buena evocación de nuestro querido amigo, brevemente, por poco tiempo ausente, y pues si quieren, con eso podemos cerrar. Sí, nos despedimos y seguimos pidiéndoles las preguntas y las observaciones. Son comentarios que realmente nos alimentan muy sanamente. Muchísimas gracias y tengan muy buen día. Estén bien.